Hola, buenos días a todos. Nos volvemos a ver en el ciberespacio, ¿verdad? Bueno, la verdad es que es una bendición tener estos medios y poder celebrar el culto igualmente. Hoy vamos a hablar sobre el tema que nos ocupa por el domingo en el que estamos, que es el domingo de resurrección. Hablaremos sobre la resurrección de Cristo. Y voy a empezar contándoos una cosa que me pasó. Yo tenía unos 12 años aproximadamente, estaba en clase en EGB, y el profesor contó que en cierta cultura en la antigüedad la gente creía que si moría comida por un cocodrilo, entonces iban al cielo. Y esto causó las risas de todos los que estábamos en la clase, de jajaja, ¿cómo podían creer esto? Jajaja, y tal. Y luego el profesor añadió, dice, bueno, dice, no sé por qué os reís tanto. Dice, porque actualmente hay mucha gente que cree que si muere creyendo en una persona, en Cristo, van al cielo. Dice, no hay diferencia entre una cosa y la otra. Y yo ya no me reí, por supuesto. Pero lo cierto es que me quedé pensando. Y me hizo reflexionar mucho. Y yo pensaba, digo, ¿realmente mi fe es así? ¿Realmente mi fe es del mismo calibre en cuanto a la evidencia que si muero mordido por un cocodrilo, comido por un cocodrilo, voy al cielo? ¿Es lo mismo creer esto que creer en Cristo? Y esto me hizo reflexionarme muchas cosas. Y lo que hoy os quiero compartir es que no es lo mismo, ni muchísimo menos. Pero ¿por qué no es lo mismo creer que si uno muere comido por un cocodrilo va al cielo, que creer que si uno muere habiendo creído en Cristo para salvación va al cielo? ¿Por qué no es lo mismo? ¿Qué diferencias hay? Pues mirar, la diferencia fundamental, hay muchas otras, pero hay una diferencia que es fundamental. Y esta diferencia es la resurrección de Cristo, el tema que nos ocupa hoy. Por lo tanto, tenemos que ver claramente este tema porque de eso dependerá nuestra fe. Porque la resurrección de Cristo es lo que da al cristianismo, al cristiano, una base sobre la cual creer que le provee de evidencias para pensar que Él también resucitará. Y en este sentido es diferente a cualquier otra religión y a cualquier otro sistema de creencias, incluido el del cocodrilo. La resurrección de Cristo es nuestra base para creer. Y la resurrección de Cristo es lo que hace al cristianismo no únicamente único entre el resto de las religiones, sino que lo hace superior en cuanto a la evidencia que le respalda, porque tiene hechos históricos concretos que lo respaldan. Por lo tanto, vamos a hablar en este sentido de la resurrección de Cristo. Y mirad, lo dividiré en dos partes. La primera será la importancia de esta resurrección y la segunda parte será evidencias de esta resurrección. Vamos a ir a por la primera, la importancia de la resurrección. Mirad, sin la resurrección, el cristianismo no es nada que merezca ser seguido. Pero si la resurrección de Cristo es cierta, entonces el cristianismo no merece ser seguido únicamente por aquellas personas a las cuales les parece bien, sino que merece ser seguido por todo el mundo. Y tiene implicaciones para todas las personas en todas las épocas. Fijaos la importancia de este hecho. Mirad, Jesús hizo muchos milagros, sanó a muchos ciegos, de hecho fue el milagro que más hizo, pero además de esto sanó a enfermos. Pero si no hubiera hecho parte de estas cosas, si Jesús no hubiera hecho la alimentación de los 5.000, esto no cuestionaría el hecho de que fuera hijo de Dios. No lo cuestionaría. Si Jesús hubiera sanado a menos ciegos, eso tampoco cuestionaría el hecho de que él fuera hijo de Dios, o si hubiera sanado a menos paralíticos.
Da igual. Nada de ello cuestionaría el hecho de que fuera hijo de Dios. Pero hay una cosa que si no se hubiera cumplido en Cristo, entonces tendríamos muy serios problemas para creer en Él como hijo de Dios. ¿Y cuál es esa cosa? La resurrección. Jesús sanó a muchos ciegos, es cierto, pero quedaron muchos por sanar en Palestina. Sanó a leprosos, a paralíticos, pero quedaron muchos otros por sanar. Pero hubo algo que no podía quedar por hacer, porque eso cuestionaría y tiraría abajo el cristianismo. Y este algo es su resurrección corporal. Veamos lo que nos dice Pablo en Romanos en el capítulo 1 y en el versículo 4. Dice, hablando de Jesús, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, y fijémonos por qué. Por la resurrección de entre los muertos. Por lo tanto, la resurrección de entre los muertos es lo que a Jesús le acredita su identidad como Hijo de Dios. Fijémonos en la gran importancia que tiene este hecho. En Juan 11:25 nos dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y fíjate, decir esto de yo soy la resurrección y la vida, lo puede decir cualquiera, sería un loco, pero cualquiera lo puede decir. Pero ¿sabéis dónde está el kit de la cuestión? No está en decirlo. El kit de la cuestión está en demostrarlo. Para que alguien diga yo soy la resurrección y la vida, tiene que demostrar que es la resurrección y la vida. ¿Y cómo ocurre eso? Muriendo de verdad, demostrando que de verdad está muerto y después resucitando. Si alguien es capaz de decirlo y después de morir y de resucitar, entonces está apoyando con hechos lo que está diciendo. Por eso es que creemos en Jesús, no únicamente porque Él diga que es la resurrección y la vida, sino porque Él ha demostrado que realmente es la resurrección y la vida. Por lo tanto, el cristianismo merece la pena ser seguido únicamente si la resurrección de Cristo es real. Si no, no merece la pena ser cristiano. Y algunos dirían, bueno, pero es que el cristianismo también tiene cosas buenas. Mira, Jesús era un gran maestro de ética. Jesús fue un revolucionario para su época que mejoró la sociedad en aquel momento. Y los que han seguido sus ideales les ha ayudado a vivir mejor en la vida. Es más, a lo largo de siglos, muchas personas han mejorado su vida y han salido de situaciones complicadas como las drogas, como el alcohol, como malas situaciones familiares, debido a ser seguidores de Cristo. Por lo tanto, el cristianismo tiene valor, aunque no me añadas la resurrección de Cristo, que es algo tan difícil de creer. La respuesta es rotundamente no. A pesar de todo esto del cristianismo, el cristianismo no vale nada si no es con la resurrección corporal de Cristo de entre los muertos. ¿Y por qué es así? ¿Por qué si no, no vale nada? Porque si no ha resucitado Cristo, entonces nosotros tampoco resucitaremos y el cristianismo sería útil únicamente para esta vida, y para esta vida únicamente no merece la pena. Y sé que quizá vais a pensar, ¿qué está diciendo este ahora? Ahora veremos esto en textos. Os invito a que me acompañéis en la lectura en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, y los versículos del 12 al 19, y después aparte el 32. Los vamos a ir viendo brevemente. Dice el versículo 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Había personas en Corinto que decían, mirad, la resurrección de los muertos no ocurrirá porque se refiere a algo simbólico, a algo espiritual, pero no habrá resurrección
de los muertos. Y esto lo hacían pues influenciados por ciertas filosofías que había en el momento, sobre todo la filosofía griega, que la tenían muy cerca. Y esto de la resurrección es algo difícil de creer. Y fijaos que esto ocurre también hoy en día. Lo que pasa es que ocurre hoy en día pensándonos que es porque somos más listos. Es decir, hoy en día la gente dice, mirad, que en el primer siglo creyeran en la resurrección de Cristo puede tener sentido, porque eran personas sin cultura, la ciencia no estaba avanzada, el conocimiento fidedigno no estaba todavía arraigado en la sociedad, pero después del siglo XIX, siglo XX, cuando la ciencia, la filosofía, cuando todo ha avanzado tantísimo, ahora ya no podemos creer en la resurrección de Cristo. En aquel momento quizás sí, porque bueno, no estaban muy avanzados, pero ahora no, no es así, según este versículo. En el primer siglo, creer en la resurrección de entre los muertos, en este caso de los cristianos, ya era increíble, ya era algo muy difícil. Y Pablo les tiene que decir, sí hay esta resurrección. Pablo no acepta que no haya esta resurrección. Y fijaos si es un tema de una importancia vital para Pablo, que el capítulo 15 de 1 Corintios, que todo habla sobre el tema de la resurrección, es el capítulo más largo de toda la carta. Y mira que ha tenido muchos problemas que solucionar Pablo en esta carta en la iglesia de los Corintios. Muchos. Pero al que le dedica más espacio es justamente a este de la resurrección. Vamos a mirar el versículo 13, donde Pablo dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Es decir, Pablo les dice, mirad, si vosotros decís que los muertos en Cristo no van a resucitar, esto implica que Cristo tampoco resucitó. Fijaos si es importante el tema. Es decir, si vosotros decís que la resurrección es algo simbólico, algo espiritual, eso es porque Cristo también resucitó de esta forma, simbólica o espiritual, pero no de una forma física, corporal y real. La resurrección de los cristianos de entre los muertos está estrechamente, directamente, inseparablemente ligada a la resurrección de Cristo de entre los muertos. Versículo 14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Es decir, vosotros decís que los muertos en Cristo no resucitan. Si eso es así, es porque Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces la fe que tenéis es vana, no os lleva a ningún sitio. Es fuerte esto, ¿verdad? No está diciendo que la fe hay algo para lo cual no sirve y que queda coja en algo. No, 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 no. Dice que esta fe no os lleva a ningún sitio, es totalmente inútil. Y además sigue diciendo en el versículo 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Es decir, que si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, entonces los apóstoles son mentirosos respecto a lo que dicen de Dios, porque ellos dicen de Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos. Y si los muertos no resucitan, entonces los apóstoles son falsos testigos de Dios. Y fijémonos que para ellos, para los apóstoles, Pablo incluido, Dios es su vida. Ellos viven para Dios. Lo último que ellos quieren es defraudar a Dios. Antes defraudarían a cualquier hombre que a Dios. Y si los muertos no resucitan y por tanto Cristo no resucitó, entonces ellos están defraudando a Dios y Pablo dice, eso no puede ser, porque no seríamos falsos testigos de Dios. Y sigue diciendo el versículo 16, lo que ya nos ha dicho anteriormente. Cierra la idea diciendo lo mismo, porque si los muertos no resucitan,
tampoco Cristo resucitó. La resurrección de los cristianos de entre los muertos está directamente ligada a la resurrección de Cristo de entre los muertos. No se puede producir una sí y la otra no. Si Cristo resucitó, entonces también los cristianos resucitarán. Y si los cristianos no resucitarán, entonces Cristo no resucitó. Están directamente relacionadas. No se pueden separar. Y fijémonos en el versículo 17. Dice, y si Cristo no resucitó, que es la consecuencia lógica de que los cristianos no resuciten, tal y como algunos estaban enseñando en la congregación, dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Es decir, si Cristo no resucitó, no sois justificados delante de Dios, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, entonces Dios no os ve como personas justas que pueden estar con Él por los méritos de Cristo. Hasta aquí llega este tema de la resurrección, de lo cual deducimos que la resurrección es necesaria para la justificación de los creyentes. Y esto tiene tremendas consecuencias. Fíjate lo que quiere decir. Quiere decir que Cristo pudo haber hecho todos los milagros que hizo, pudo haber vivido la vida que vivió, incluso pudo haber muerto en la cruz por los pecados, pero si no hubiese resucitado, eso no hubiera servido para hacer salvos a los cristianos. Hasta este punto llega la importancia de la resurrección. Si Cristo no resucitó, es como si nos faltase la factura que dice que nuestros pecados han sido pagados por su muerte. No tenemos esta factura y por tanto no somos justificados, aún estamos en nuestros pecados delante de Dios. Hasta este nivel llega la importancia de la resurrección física de Cristo. Sin esta resurrección, el cristianismo no sirve para nada. Fijémonos en el versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si esta resurrección no es cierta, vosotros no vais a resucitar, pero es que también los que han muerto y los que ya están muertos tampoco resucitarán y perecieron eternamente. Si esta resurrección no es cierta. Y fíjate en lo que dice el versículo 19, que es una sentencia lapidaria. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, si la resurrección de los muertos no es cierta, entonces Cristo tampoco resucitó. Pero fíjate que si la resurrección de los muertos no es cierta, entonces creer en Cristo nos sirve únicamente para esta vida. Para nada más, porque no habría nada más allá. Y si creer en Cristo nos sirve únicamente para esta vida, entonces los cristianos somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Hasta este punto llega. Si seguir a Cristo únicamente es para esta vida, los cristianos somos dignos de conmiseración, que quiere decir que somos dignos de lástima. No merecería la pena ser cristiano. ¿De verdad? ¿Tan fuerte es el tema? ¿Tan trascendente es? Fíjate lo que dice el versículo 32, que es el que os he dicho antes. Dice, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Si no va a haber vida después de la muerte y no voy a tener que rendir cuentas absolutamente a nadie, vive la vida como mejor te parezca. Vive la vida disfrutándola al máximo. Come y bebe, que mañana morirás. Esto sería lo más sabio que se podría hacer si no hay resurrección de los muertos.
Hasta este punto llega. Pero, si hay resurrección de los muertos, que es lo que afirmamos, porque es lo que Pablo afirma también, entonces esto cambia. Entonces la vida ya no es únicamente comamos y bebamos que mañana moriremos. Entonces hay unas normas que seguir porque tendremos que rendir cuentas en esta resurrección. De manera que si la resurrección de los muertos es cierto, todo eso cambia. Y todo tiene una nueva perspectiva. Y entonces seguir a Cristo ya es prácticamente la única opción lógica que hay. No hay ninguna otra. Porque Cristo es el único pasaporte auténtico hacia una eternidad con Dios y no hay ningún otro. Lo importante no son los 40, 50, 60, 70, 80, 100, 110 años que uno pueda vivir aquí, sino que lo importante es la eternidad. Y siendo la eternidad lo importante, entonces la resurrección de Cristo y por tanto nuestra resurrección es tremendamente relevante. Y vamos a ir a la segunda parte. Porque si bien hemos visto, ostras, la resurrección es vital para el cristianismo. De hecho, si lo quitas, se va el cristianismo. Tendremos que estar seguros de que esto es verdad, porque si no, no tendremos mucha fuerza para creer en el cristianismo. Y así llegamos a la segunda parte, que son evidencias de la resurrección. Pablo sabe que creer en la resurrección no es fácil, cualquiera lo sabe. Y nos da evidencias de esta resurrección. Las primeras que veremos están en el mismo capítulo 15 que estábamos viendo hasta ahora, y os invito a que me acompañéis en la lectura en los versículos 3, 4 y 5. Allí dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y fijaos que ahora empieza la serie de evidencias. Versículo 5 dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Cefas, que es el apóstol Pedro, está aquí porque fue el primer hombre al cual Jesús se le apareció. Jesús apareció primero a las mujeres. Y las mujeres fueron corriendo y avisaron a los discípulos que hemos visto a Jesús resucitado. Y ellos no les creyeron. Y después Jesús apareció a Cefas. Pero es que después de aparecer a Cefas, a Pedro, apareció a los 12. Primero se les apareció y no estaba Tomás. Y al cabo de 8 días se les apareció y ya estaba Tomás. De manera que Jesús apareció a todos estos discípulos. Pero fijaos, aquí no podemos decir, bueno, mira, ellos estaban tristes, estaban deseosos de ver a Cristo resucitado y un día tuvieron una iluminación y les pareció verlo y a partir de aquí se montó todo lo que se ha llegado a montar. No. Fijémonos lo que nos dice Lucas, también escribiendo el libro de Hechos. En el capítulo 1 y en el versículo 3, hablando de los discípulos, dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. No se les apareció una vez. Y no se les apareció un momentito que podía parecer una iluminación que tuvieron. No, estuvieron con él. Comieron, bebieron, Tomás puso sus dedos en las heridas. Estuvieron en la playa. No fue una iluminación de un día, ni algo que les pareció que había ocurrido, sino que fue algo tremendamente real, tanto que cambió su vida para siempre. Pero vamos más allá con las evidencias. Versículo número 6 dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Jesús no se apareció únicamente a sus discípulos, sino que se apareció y estuvo delante y estuvo en medio con multitudes.
muchísimos le vieron. Y es como si Pablo aquí les dijera, ¿dudáis de esto? Muy bien, se apareció más de 500. ¡Id! ¡Están vivos! Tenéis la suerte de poder ir y consultarles. Podéis ir uno por uno. Algunos han muerto ya, pero muchos están vivos. Esta carta se escribió aproximadamente en el año 55 y estos hechos de la resurrección habían pasado unas 2 décadas y algo antes. La mayoría estaban vivos, la mayoría de los que lo habían vivido. Así que, id y comprobadlo. Hablad con ellos, a ver qué os dice uno. Y después contrastad ese testimonio con el otro. Y contrastadlo con el otro y veréis que es cierto. Y aquí Pablo está dando un arma muy grande para terminar con el cristianismo si la resurrección no fuera cierta. Porque si van no únicamente a los testigos que fueron los discípulos, no, si van a todos estos otros y empieza a haber diferencias de opiniones, y empieza a ver que uno ha visto una cosa y que otro ha visto otra diferente y no se cuadran, el cristianismo se tambalearía. Pero Pablo sabe que no es así porque sabe que es cierto. Y les anima, ¿queréis saberlo de verdad? Id, hay más de 500, aparte de los 12. Preguntadles a ellos y ya veréis cómo lo que os estoy diciendo es cierto. Versículo 7 sigue con las evidencias, dice, y después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Jacobo aquí es el medio hermano de Juan, el que es hijo de María también, y en este caso también de José, que fue el que después escribió la carta de Santiago, porque Santiago es Jacobo. Y fijémonos que él era hermano de Jesús. Lo conocía perfectamente. Y le vio resucitado. Si no fuera Jesús, su hermano se hubiera dado cuenta más que de sobras. Y le vio y eso cambió su vida para siempre. Tanto que dio su vida por la causa de Jesús, de su hermano. ¿Por qué? Porque lo vio resucitado. Y además de a él, a todos los apóstoles, aquí está hablando de un grupo mayor que el de los 12, porque el de los 12 los ha nombrado antes. A todavía más seguidores se les mostró. Y Pablo está diciendo, ¿queréis comprobarlo? Id, tenéis suerte. Futuras generaciones no podrán hacer esto, pero vosotros podéis. Id y comprobadlo. Versículo 8. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pablo también es una evidencia de que Cristo está resucitado porque él le vio y Jesús se le apareció. Pero él se pone como la última, da igual. Si no me creéis a mí, es igual. Creed a los más de 500. Creed al otro grupo de apóstoles. Creed a los 12. Si tenéis mucha evidencia, mucha más de la que se necesita, para creer que lo que os estoy diciendo es verdad. Por lo tanto, Pablo aquí, sabiendo que la resurrección es crucial para el cristianismo, está aportando unas evidencias fantásticas, geniales, inigualables, para decir, realmente hay suficientes testigos oculares que ellos lo vieron y que confirman esos hechos, porque no lo desmintieron, porque no se apartaron de la fe, que confirman que la resurrección es real. Vámonos a otro tipo de evidencias. Y en este caso hablo de deducciones lógicas. No tenemos tiempo de seguir y de verlo durante demasiado tiempo. Así que solo os diré una. Pero mirad, os presento un libro. Tengo aquí este libro, es ¿Quién movió la piedra?, de Frank Morrison. Él era un periodista que se dispuso a demostrar que el cristianismo era falso. ¿Y qué es lo que tenía que hacer para demostrar que el cristianismo era falso? Lo que tenía que hacer era demostrar que la resurrección de Cristo era falsa, porque sin esto el cristianismo termina. Y entonces él, como periodista, empezó a investigar la resurrección de Cristo para desmentir al cristianismo y para terminar con el cristianismo. ¿Y cómo terminó? Terminó siendo
un cristiano fogoso y ferviente porque se dio cuenta de que las evidencias apuntaban a que la resurrección es real y él muestra todo su camino en este libro. Este libro, como veréis, lo tengo ya un poquito bastante hecho polvo. Es una edición del año 77, pero es tan antiguo que está en internet, lo tenéis gratis y si alguien lo quiere que me lo pida que se lo mando en PDF. No hay ningún problema. Y después de este se han escrito otros que incluso lo expresan de otra forma más actual para que se pueda incluso entender mejor. Este es un clásico, pero hay muchos otros y lo expresan muy bien. Pero mirad, de estas deducciones lógicas os voy a nombrar solamente una. Y es la siguiente. Recapitulemos en los hechos. Jesús muere, los discípulos lo ven muerto, cómo lo crucifican y se dispersan y se van. Y cada uno se va a sus quehaceres, a sus trabajos. Unos cuantos, bastantes de ellos, de 4 a 7 eran pescadores, otros debían ser artesanos o cualquier otro trabajo, y se van a sus trabajos. Acobardados. Y recordemos que huyeron en el huerto de Getsemaní. Y recordemos que Pedro mismo negó 3 veces a Jesús. Pasan 6, 7 semanas y estos mismos discípulos acobardados, que ninguno de ellos era un soldado ni tenía nociones de defensa, ninguno de ellos era un intelectual de alto nivel que pudiera empezar a dialogar con los intelectuales de la época, ninguno tenía nada para sobresalir. Y estos discípulos, después de 6, 7 semanas, empiezan a predicar con un fervor que no habían tenido en la vida, con una convicción que no habían tenido en la vida. Es más, lo hacen de tal manera que están dispuestos a morir por el mensaje. De hecho, de todos, el único que murió de causas naturales fue Juan. El resto, según la tradición, todo esto, el resto todos murieron por el mensaje que estaban predicando. Incluso Pedro se dice que murió crucificado boca abajo porque él pidió ser muerto boca abajo porque no era digno de morir como su maestro. Y murieron proclamando este mensaje. ¿Y cuál era este mensaje? Fijémonos lo que nos dice en Hechos capítulo 4, versículo 33. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Qué ha pasado para que unos hombres desanimados, que habían demostrado que no eran valientes delante de una pequeña legión romana, que se fueron todos corriendo, que ya estaban en sus trabajos y pensaban que todo había terminado, qué ha pasado para que de repente tengan esa fuerza, esos ánimos y lleven sus convicciones hasta la muerte? ¿Qué es lo que ha podido pasar ahí en medio? Lo cierto es que solo me imagino que lo que ha podido pasar es que han visto a Cristo resucitado, tal y como nos narran Hechos y los Evangelios. Y esto les convenció del mensaje, se dieron cuenta de la grandeza del mensaje y dijeron, esto hay que llevarlo hasta el fin del mundo, tal y como Cristo les dijo que hicieran. Y lo hicieron a pesar de todas las consecuencias. No veo otra explicación. Hay muchas otras cosas que se pueden hablar y ahora no tenemos tiempo de hacerlo, aunque es bonito hacer un estudio sobre ello. Pero hay muchas evidencias en este sentido de que la resurrección de Cristo fue real, física e histórica. Para concluir, entonces, si eres cristiano, si crees en Cristo como Salvador de tus pecados y como Señor de tu vida, entonces puedes tener la certeza de que resucitarás con Él. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Ya sea que este virus del coronavirus te enganche o no te enganche, da igual. Mueras ahora o mueras de aquí a 80 años, da igual. Resucitarás con Él porque Él
resucitó y ha dejado muchas evidencias de su resurrección. Por lo tanto, alégrate. Alégrate porque tu fe no es como la fe que yo dije al principio de quienes creen que si mueren comidos por un cocodrilo estarán en el cielo. Eso no tiene sentido, no tiene ninguna base histórica, no tiene ninguna base real. El cristianismo tiene, y es el único que tiene, una base histórica real, comprobable, como para poder creer y confiar en él. Por lo tanto, si eres cristiano, afírmate en tu fe, porque Jesús ha dado evidencias de su resurrección. Y si no eres cristiano, considera esto. Hace poco tiempo estaba hablando con una persona y me decía, cuestionábamos, hablábamos sobre la fe, y me decía, bueno, claro, tú crees por fe. Y yo le comenté, digo, ¿pero tú has evaluado las evidencias? Y él me dijo, ¿evidencias? ¿Tú crees por fe? Eso de por sí es opuesto a tener evidencias. Y le dije, no es así. La fe cristiana tiene evidencias. Evidentemente creemos por fe, no lo podemos negar. Pero no es una fe ciega que carezca de base. Dije, ¿has evaluado las evidencias? ¿Las has mirado para poder decir algo? Porque si no eres cristiano, esta resurrección de Cristo te afecta a ti también. Y te digo una cosa, vas a resucitar también. Pero para perdición, para pasar una eternidad alejado de Dios y alejado de Cristo en tormento. La diferencia no es si uno va a resucitar o no va a resucitar. Todos vamos a estar eternamente vivos. La pregunta es, ¿dónde quieres pasar la eternidad? Si te fijas en las evidencias que hay para creer en la resurrección de Cristo, si te das cuenta que eres pecador porque has transgredido la ley de Dios, aunque no seas una persona que viva mal, aunque hagas bien a las personas, has transgredido la ley de Dios en bastantes cosas. Si crees que Jesús murió por ti, por lo que tú has hecho mal, si confías en Él y tienes fe en Él, y crees que Dios le resucitó de los muertos, entonces tú también vas a resucitar, pero no para perdición, sino que vas a resucitar para estar eternamente con Cristo, igual que estos cristianos. Por lo tanto, te animo a que evalúes las evidencias, a que pongas el cristianismo en prueba histórica. Pruébalo, comprueba si es cierto. Y verás que lo que merece la pena y lo que es realmente cierto es que Cristo resucitó de los muertos y eso le hace digno de confianza para todas las personas en el mundo, incluido tú. Por lo tanto, no estamos creyendo en una fábula. Estamos creyendo en algo que tiene base histórica comprobable. Y si ya eres cristiano, esto te tiene que dar confianza. Y si no eres cristiano, esto te tiene que llevar a la reflexión para llegar a conocer la verdad. Pues que el Señor os bendiga a todos y sigamos creciendo en esta confianza en Él.